Amados hermanos, sean bienvenidos a este estudio que estamos realizando de la primera carta del apóstol Pablo a los hermanos que estaban en Corinto. En esta ocasión vamos a estudiar el capítulo 9 desde el verso 24 en adelante. Le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. Lo que el apóstol Pablo habla en este capítulo, antes de los versos que hemos leído, haciendo un resumen general, ¿cierto? El apóstol habla de los derechos que tiene el apóstol. Y uno de ellos era vivir del evangelio, es decir, recibir el pago de lo que estaba haciendo el apóstol, es decir, recibir comida, recibir ofrendas del evangelio que estaba predicando, porque se estaban dedicando gran parte de su tiempo y de su vida a predicar el evangelio del Señor. Entonces se estaban dedicando de lleno a esto y por ende el Señor también habla en su palabra que el obrero es digno de su salario. Es decir, el que trabaja en la obra del Señor tiene que vivir por el evangelio. Y esto es lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a los hermanos que estaban en Corinto. Le estaba prácticamente reclamando, le estaba diciendo: ¿No soy yo acaso apóstol? ¿No he visto yo a nuestro Señor Jesucristo? ¿No soy yo libre? Planteando tantas preguntas para que los corintios entendieran, los hermanos que estaban en Corinto entendieran que ciertamente Pablo era apóstol y él estaba ejerciendo el apostolado. Y para que no se quejaran, para que no hablaran mal en contra de Pablo, porque Pablo no había puesto ningún pero para predicar el evangelio y él no estaba pidiendo nada a cambio, o sea, estaba haciendo el evangelio gratuitamente como debe de ser. Sin embargo, hay derechos, como lo que acabamos de decir, que dice que el obrero es digno de su salario. Y el Señor dice aquello porque los que andan predicando el evangelio del Señor y reciben una ofrenda son dignos de recibir esa ofrenda, son dignos de recibir ese almuerzo, ese alimento. Y lo que el apóstol dice: oye, yo no he puesto ningún pero al evangelio. ¿Por qué? Porque yo podría hacer uso de estos derechos, podría yo vivir del evangelio, podría dedicar mi vida a tiempo completo al evangelio y no trabajar en trabajos seculares, es decir, no tener trabajo para yo mantenerme a mí mismo, sino que dedicarme de lleno a trabajar completamente en la obra del Señor y recibir ofrenda de ustedes, los hermanos que estaban en Corinto. Entonces por eso el apóstol está dejando en claro que él sigue trabajando para sostenerse él mismo, para sustentarse él mismo. Sigue trabajando en trabajos normales, trabajos cotidianos, para obtener el pan, para obtener dinero y así comprar y mantenerse él mismo. Pero él dice que puede usar un derecho que es del evangelio, que es trabajar en la obra del Señor a tiempo completo y vivir a través de las ofrendas que recibe a través de los hermanos. Entonces esto es lo que habla en los versos anteriores en rasgos generales y el apóstol dice que él no ha puesto traba en este sentido porque él no ha querido hacer uso de estas facultades que tiene, no ha querido abusar, por así decirlo, de la libertad del evangelio en el buen sentido de la palabra, en el sentido de que él puede pedir ofrenda, puede vivir de la ofrenda, pero él no quiere pedir ofrendas porque él quiere trabajar en el evangelio y que no haya ningún obstáculo para la persona que viene de afuera y que esa persona pueda entrar al evangelio, o sea, que no tenga nada que decir en contra del apóstol, que no haya nada que decir en cuanto a: oye, el apóstol está viviendo
de lo que le ofrenda la iglesia, es un mantenido de la iglesia y tantas cosas que el hombre natural va a decir de los hijos del Señor también. Como en estos tiempos también, pues pueden decir, oye, el hermano está viviendo de todas las ofrendas que le dan los demás hermanos y no hace nada, pero no es que no haga nada, sino que se está dedicando de lleno a la obra del Señor. Entonces lo que el apóstol estaba diciendo es que él no ha usado de esas facultades porque él no quiere ponerle un obstáculo al evangelio del Señor, quiere que el evangelio sea lo más liso posible, sin ningún obstáculo, cosa que cualquiera pueda entrar al evangelio y no sea un tropezadero para alguien, porque alguien que tiene otra mentalidad puede decir, si el apóstol se alimentaba de lo que los hermanos le ofrendaban, podría haber dicho, oh, nada que ver, porque encuentro que es un abuso de lo que está haciendo el apóstol, que está viviendo de todo lo que le están dando los hermanos. Entonces, para evitar todo ese tipo de comentarios, el apóstol se resguardaba y no usaba los derechos del evangelio, sino que él trabajaba en su trabajo natural y él mismo se sustentaba. Y de esta manera no ponía obstáculo al evangelio del Señor. Así también nosotros debemos ser en este tiempo, tratar de no poner obstáculo al evangelio, tratar de no espantar prácticamente a las personas o que nadie tenga que decir algo en contra nuestra, algo malo en contra nuestra. Entonces esto es lo que el apóstol estaba explicando en estos versículos, en esta carta a los Corintios. Y de esta manera también vemos que más adelante, ya llegando a los versos que hemos leído, porque le he hecho un resumen general de los versos anteriores, pero enfocándonos, dándole un enfoque a este capítulo, tiene mucha palabra también y mucha interpretación, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en la carrera, ¿cierto? En lo que habla, porque Pablo habla en el verso 24 de una carrera. Está haciendo una comparación entre el atleta que se prepara, ¿cierto?, para correr una carrera y para ganar esa carrera, que toma diligencia, es decir, que se abstiene de comer cosas, no sé, pues alta en calorías, cosa de no engordar, cosa de mantener una dieta, una línea, y por esa causa, por esa razón, el atleta se abstiene de comer distintas cosas, se abstiene de hacer distintas cosas, sino que solamente se enfoca en ejercitarse, en comer cosas saludables. Y así también nosotros en este tiempo lo debemos hacer, mis hermanos. Debemos enfocarnos en seguir adelante, en seguir la carrera que nos dejó trazada nuestro Señor, en seguir, en proseguir a la meta, enfocados en el Señor, siendo diligentes, no quedándonos estancados, porque si no se empieza a deteriorar el cuerpo y después vamos a ir corriendo de manera más lenta. No comer basura también, no comer comida chatarra en el sentido espiritual, hermanos, sino que siempre podamos estar alimentándonos de la palabra del Señor, siguiendo, cierto, la senda trazada para nuestras vidas, para llegar a la meta, que el que llega a la meta va a tener esta corona incorruptible que dice, porque hace la comparación entre el atleta natural, ¿cierto?, el atleta terrenal, con el atleta espiritual que somos nosotros. El espíritu es el que se está alimentando, es el que se está preparando para alcanzar la meta. Y nosotros queremos alcanzar la corona incorruptible de vida eterna para nosotros. En cambio, el atleta solamente lucha por algo incorruptible, por algo corruptible, por algo que va a perecer. Entonces, ese es el consejo del apóstol Pablo, que sigamos corriendo, que seamos diligentes, que nos ejercitemos espiritualmente, que oremos, ayunemos, que leamos, que busquemos el rostro del Señor y de esta manera poder estar ágiles y no estar engordados en el espíritu. ¿Se entiende? Porque el que es gordo, el que tiene un peso superior en cuanto a la carne, va a ir corriendo, ¿cierto?, más lento de aquel que está en forma para correr. Entonces, espiritualmente viene a ser lo mismo. El que se está alimentando de comida chatarra, está leyendo libros que no corresponden, está viendo videos que no corresponden, está haciendo cosas que no corresponden a la voluntad del Señor,
se va a estar deteriorando, se va a estar quizá engordando o quedando mal espiritualmente, y de esta manera se va a ir desgastando su carne y no va a poder correr de manera correcta como al Señor le gustaría que nosotros corriéramos. Entonces debemos nosotros prepararnos constantemente, estar ejercitándonos, siendo diligentes y no negligentes en este tiempo en donde estamos en nuestros hogares, hermano, en donde tenemos el tiempo para poder realizar más búsqueda a nuestro Señor. Y de esta manera el apóstol les comenta y le hace la comparación entre el atleta natural y el atleta espiritual. También les dice, bueno, y ahí en el verso 26 dice, y yo de esta manera corro, no como a la aventura, no como cualquier cosa, como quien corre para cualquier lado, sino que él corre enfocado en el Señor. Dice, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, porque el que golpea el aire está luchando solo. Y él dice que no golpea de esta manera, sino que él está enfocado, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre. Es decir, él mismo se está poniendo por servicio de los demás, porque a eso vino nuestro Señor y a eso hemos sido llamados, a servir, no a ser servidos. Por eso el apóstol se abstenía de usar estos derechos del Evangelio. Es decir, él no vivía de las ofrendas de los hermanos, sino que él trabajaba por su propia cuenta y él mismo se mantenía para que nadie tuviera algo que decir en contra del Evangelio del Señor, porque no en contra de él, sino que en contra del Evangelio del Señor, porque Pablo quería cuidar la imagen del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y de esta manera él estaba sirviendo a los hermanos, él servía a los hermanos. No era que estaba recibiendo un pago de los hermanos, sino que él se hacía prácticamente siervo de los hermanos. Él trabajaba, hacía todas sus cosas y él predicaba el Evangelio, les enseñaba, los direccionaba para que fueran por el camino correcto, pero él no recibía ningún pago, él lo hacía de manera gratuita. Entonces por eso dice él que él golpeaba su propio cuerpo y lo ponía en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, no sea que habiendo sido el predicador para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, el apóstol decía, no vaya a ser que yo les prediqué a ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y después, por desviar mi mirada, por desenfocarme de nuestro Señor, vaya a ser yo eliminado de esta carrera. Porque nadie está libre, hermano, de desenfocarse. Por eso nuestra mirada tiene que permanecer en el Señor, porque si nos desviamos un poco nos vamos a desenfocar, hermano. Y por eso el apóstol dice, mire, imagínense, el mismo apóstol Pablo decía, no vaya a ser que yo, siendo que a ustedes les prediqué, después por desenfocarme vaya a ser yo eliminado, es decir, vaya a yo no alcanzar la vida eterna, sino que vaya al infierno. Entonces es importante, hermano, que nosotros podamos luchar, podamos seguir avanzando, podamos seguir corriendo en esta carrera del Evangelio y no desenfocarnos, sino que seguir mirando siempre a nuestro Señor Jesucristo. Es que me pasó un problema, no poner la mirada en el problema, porque el Señor es el que va a solucionar ese problema conforme a su buena voluntad y a los planes y a los propósitos que tiene predestinados para nuestras vidas. Entonces, hermanos, no nos desenfoquemos, no empecemos a mirar hacia los lados, es que me entretuve en esto otro, porque si no nos vamos a ir quedando atrás y vamos a ir poniéndonos lentos en cuanto a la carrera del Evangelio. Y el Señor tiene propósitos perfectos para nuestras vidas. No permita el Señor que nosotros nos atrasemos, hermano, porque ciertamente pueden venir situaciones en donde uno se atrasa por nuestra propia negligencia. Entonces el apóstol le decía a los corintios, sean diligentes, corran la carrera, pero enfocados en el Señor. No se desenfoquen, no miren hacia los lados, porque si no van a empezar a entretenerse con cosas vanas, con cosas que no edifican, con cosas que le van poniendo peso al atleta, porque el atleta generalmente corre sin nada de peso. O sea,
el atleta se entrena, hace el ejercicio correcto, empieza a entrenar en todos los aspectos posibles, su dieta también la controla y de esta manera después cuando llega el momento de la carrera corre y puede competir legítimamente. Pero en cambio el que se empieza a poner cosas en el cuerpo, el que se empieza a poner pesas en el cuerpo, el que empieza a engordar su cuerpo, ¿cómo va a correr? Va a correr muy lento. Entonces el Señor no quiere que nosotros corramos lento, despojémonos de todo aquello que nos puede estar causando peso, aquello que nos puede estar retrasando en nuestro caminar como hijos del Señor. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros, para nuestra vida. Y este es el capítulo 9, muy resumido, mis hermanos, pero que Dios añada bendición a esta enseñanza, hermano, porque es necesario siempre tener los ojos puestos en el Señor. Recordemos a Pedro, ¿qué le pasó? Se comenzó a hundir porque puso los ojos en la tormenta, puso los ojos en el viento cuando estaba caminando sobre el agua y de esta manera se hundió. Pero es interesante notar, hermano, que Pedro, después cuando se comenzó a hundir, clamó a Jesús, puso nuevamente su mirada en Jesús y el Señor lo levantó. Entonces, hermano, siempre está la opción de que si nosotros nos desenfocamos en algún momento, poder volver nuestro rostro a Jesús y de esta manera vamos a ser salvados y levantados y restaurados por el Señor y vamos a correr nuevamente y vamos a seguir avanzando en el Señor, hermano. Así que la invitación es esa, que podamos avanzar en el Señor, que podamos crecer, que no nos estanquemos, que sigamos avanzando, que sigamos adelante, hermano, y este ánimo lo está impartiendo nuestro Señor Jesucristo, hermano. Así que todas las palabras que han salido de mi boca sean solamente para el Señor, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, sean todos muy bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y para Dios la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Amén.